Vamos a estar en actitud de oración, pidiendo a Dios que nos ayude, que hay todo un bagaje que necesitamos. ¿Qué hacer con los demonios? ¿Qué hacer con los que se hacen divisiones? ¿Qué hacer? ¿Puede un creyente salvado perderse? Preguntas así vamos a contestar con la palabra de Dios. Amén. Y esperamos ser exhaustivos, esperamos abarcar el tema, ser prolijos. Yo necesité esa prolijidad, tú también la necesitas. Y todos necesitamos una prolijidad en ese tema. ¿Qué dice Dios? No qué pienso yo, no qué dice fulano, no qué práctica hubo, no que salió bien porque en nuestra congregación tenemos mucha presencia del Espíritu Santo porque hacemos cosas que Dios dijo que no hagamos. ¿Es posible eso o no es posible? Hay mentirosos que hay andando por ahí. Hay un ángel de luz que hace aparecer también la aprobación de lo que no está escrito, de lo que ha sido prohibido por Dios. Aún hay falsos profetas que Dios permitió que mintiesen y que sucediese lo que ellos decían para probar al pueblo a ver si seguiría la palabra o seguirían a los falsos profetas. Eso también está en la Biblia. Dios prueba a su pueblo. Y el oído nuestro tiene que estar inclinado solo a Dios. Tenemos que navegar en nuestra vida sobre los principios fundamentales y no andar levantando pedacitos de verdad aquí que se enganchan con el otro, y cuando uno lee no está expresado. Ahora hay también un escrito que ellos tienen que tratar una cuestión seria de personas que están en el ministerio y que están tratando descomedidamente la cuestión de los demonios, y esto viene como una necesidad, un careo a fondo con la palabra de Dios. No sé si de eso diríamos algo, pero vamos a avanzar todo lo que podemos, vamos a hacer todo lo más claro que podemos y vamos a dar solo la palabra de Dios. Nos interesa eso nada más. La opinión nuestra tiene que partir de la palabra de Dios. No querráis, dice Pablo, saber más de lo que está escrito. Cuando cerró todo lo que es la revelación, cerró la revelación. Y no es ninguna cosa extraña que la Biblia termine con la última página diciendo nadie agregue, nadie quite. El que agrega a él se le han agregado las plagas, se quitan en este libro. El que quitare de las palabras de la profecía de este libro, Dios quitará su parte del libro de la vida. Solemne advertencia. Lo que pasa es que tenemos que volver al llamado de Dios, como Él lo hizo, con las palabras que lo hizo, porque el que pone las condiciones es Dios y no ningún otro. Si alguno altera las condiciones de Dios en cuanto a la salvación, ha cometido un gravísimo pecado que le puede costar la separación del trono de Dios para siempre. ¿Quién pone las condiciones? ¿La iglesia evangélica? ¿La iglesia bautista? ¿El hermano fulano de tal o Dios? Cristo predicó el evangelio del reino. ¿Quién puso las condiciones? El Señor. Cristo, una vez resucitado, dijo a los apóstoles, hagan esto. Y si hacen esto, yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Todos los días. Si hacemos lo que Él dijo. Amén. Y Dios ha dado su Espíritu, no solamente para entender la palabra, sino también para ejecutarla en obediencia. Tenemos el Espíritu de Cristo, que cuando decimos estas cosas decimos, correcto, lógico, así es. ¿Por qué? Porque el Espíritu da testimonio de que así es. Dios pone las condiciones. Y es muy solemne, porque si yo cambio las condiciones a mi gusto, estoy en peligro muy serio. Todo mi esfuerzo por aceptar las condiciones y cumplirlas es un buen ejercicio, donde Dios te va a ayudar. No va a ser difícil. Mi yugo es fácil, siempre que voy a tomar el yugo, siempre que no pateo el yugo, siempre que yo digo amén al yugo, va a ser fácil. Tentado no cedas, ceder es pecar.
más fácil será te luchando triunfar. Más fácil te será luchar y triunfar para cuidar de que tu mente y corazón y espíritu estén debajo de la autoridad del que invita, del que manda, del Señor. Amén. Amén. Así que oremos. Vamos a poner de pie, vamos a orar. Grandeza tuya, Señor. Queremos entenderla, queremos recibirla. Oh Jesús, abre nuestro entendimiento. Danos luz, Señor. Sean abiertos, Señor, nuestros corazones, nuestros ojos, para recibir todo lo tuyo. Señor, queremos más, queremos todo lo tuyo, Señor. Aleluya. Por eso desechamos de nuestra vida, en el nombre de Jesús, toda mezcla, en el nombre de Jesús. Toda mezcla, todo aquello que no sea puro, lo desechamos en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Señor, nos toca vivir este tiempo de las confusiones. Nos toca vivir este tiempo en el cual la maldad, la confusión va en aumento. Pero también nos toca vivir este tiempo que tu gracia va a aumentar. Aleluya. Venga tu gracia. Venga tu gracia. Somos tus hijos. Seamos prudentes, seamos íntegros, deseemos profundamente beber de Él. Sea el Señor de nuestros pensamientos, de nuestras decisiones. Hoy es día de la totalidad del pecado, totalidad de Dios, totalidad de confusión, totalidad de revelación, totalidad. Es día de separación entre fatuas y prudentes, es día de lámpara que se llena y lámpara que se vacía, mechas que se despabilan, mechas que están gastadas y que ya no dan luz. Rostros soñolientes que ven con dificultad y rostros brillantes que descubren la verdad de Dios. Vestidos ajados y sucios, lino fino y vestido limpio. Ojos abiertos, lámparas encendidas, lámparas llenas de aceite, esperando al Señor, sin vergüenza, no buscando subterfugios bíblicos para pecar más, sino buscando la palabra santa para ser santos delante de Dios. Amén. Tomen asiento. Sigamos en este espíritu solemne, considerando la palabra de Dios. Mira que dice, lo que es nacido de la carne, carne es, mas lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No que contiene una mezcla de espíritu y carne, sino que deja de ser carne para ser espíritu. Si tienes esa fe, eres salvo. Si no tienes esa fe, te engañaron. Y yo estaba ante el engaño. Después, de repente, leo Marcos 8, 34, 35, nunca lo había leído. Y Jesús ni siquiera habla a los apóstoles, porque yo siempre pensaba en los apóstoles, que eran los discípulos, que eran los apóstoles. Siempre no sé por qué tenía una confusión ahí. Pero llama a los discípulos y llama también a la gente. Y después ni habla a ellos, sino que levanta la voz para las generaciones futuras y dice, si alguno quiere venir en pos de mí, el llamado universal de Cristo. Y yo sentado, después de tener 42 años y más de 15 años de pastor, iba a oír por primera vez el Evangelio. Y oigo a Jesús decir, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Porque el que ganare su vida la perderá,
Y el que perdiere su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará. El Evangelio, el llamado, lo teníamos tergiversado, mutilado. Un evangelito así teníamos contra un evangelio tremendo. Es posible, yo fui engañado por tantos años. Yo he llorado, he gemido, he pedido perdón a Dios. Cuando llegamos a leer Lucas capítulo 14, versículo 25 al 33, muchas multitudes iban con él. Ya está, Señor, acá tenés la multitud. Pero yo quiero la multitud, no creo la multitud. Los pocos, pero que obedecen mi llamado. Porque mi llamado es así: el que amare padre o madre, o mujer o hijos, hermanos o hermanas, o aún también su vida, más que a mí, no puede ser mi discípulo. ¿Saben la angustia que tuve? ¿Sabe cómo he llorado? ¿Cómo he gemido a Dios? ¿Cómo he pedido perdón? Para mí el propósito de Dios era salvar almas, y no era. Estaba equivocado en el propósito. Dios no estaba en el negocio de salvar almas, sino en formar una familia de muchos hijos iguales a sí mismo. Para eso hace falta un evangelio diferente, y estaba aprendiendo el evangelio. Leer toda la Biblia, no leer pedacitos, por favor. Decían mis colegas y mis instructores, una vez salvo, siempre salvo. Y el versículo que se tomaba para eso que estoy diciendo es Romanos capítulo 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. Un poco más abajo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Arrancábamos este versículo de la Biblia, separado de su contexto, y decíamos: campeones, una vez salvo, siempre salvo. Y los muchachos algunas veces a los 20 años se van al mundo, pero después vuelven, porque son del Señor. ¡Qué confusión! ¡Qué confusión! Cuando yo miré el contexto de esta palabra de Pablo, me di cuenta que está dirigido a quiénes. A eso no importa. Sí importa. ¿A quiénes le dice eso? Es como ese que dijo: qué suerte que tienes. Has llegado a poseer la fortuna de 25.000 libras esterlinas. Y entonces uno que estaba al lado le oyó decir eso y dice: ¿quién? ¿Yo? No, dice, estaba hablando de mí mismo, dice. ¿Quién califica para esto? ¿Cualquiera? No, cualquiera no, sino a lo que está escrito, porque hay una seguridad. Si tú no tienes piedras en tu cantero y no tienes espinos creciendo, piensa en la posibilidad de que eso es tuyo. Si eres buena tierra, esta palabra es para ti. Pero miren, si eres buena tierra, ¿cómo tiene que ser? A los que se dirige: ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Acá no dice una lista de pecados, acá dice una lista de virtudes extraordinarias. Dice: tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, son los que han perdido todo por causa de Cristo. Y dice después, no, Señor, ninguna de estas cosas nos apartará. Vamos a sufrir el martirio, el despojo de nuestros bienes, cualquier cosa, porque hemos encontrado la joya de gran precio. Y hemos vendido todo para comprarla. Hemos aliado el tesoro en el campo y hemos vendido todo para comprar el tesoro. En aquellos tiempos yo era el tesoro. Y el que fue y vendió todo para comprar el tesoro que era yo, era Cristo. Qué engaño, ¿no? Yo era la perla de gran precio que Él vino a buscar. Y Él vendió todo para comprar la perla que soy yo. Miren qué. Y así eran muchos de nosotros. Porque claro, cantábamos: tú dejaste tu trono y corona por mí, al venir a Belén a nacer. Venís para buscarme a mí.
todo dejaste para buscarme a mí. ¿Y verdad? Pero cuando me encuentra, ahora me toca a mí dejar todo para tenerle a Él. ¿Y qué dice de estos? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de mataderos. Buena tierra. Para la buena tierra, fruto sin fin. Pero la buena tierra es el justo que se salva. Y dice que el justo se salva con dificultad. ¿Cómo se salva el justo? Orando, clamando, confesando. Y si el justo con dificultad, es decir, orando, clamando, confesando, pidiendo perdón, buscando al Señor, clamando por su vida, cuidando el tesoro, cuidando de que no venga una piedra en su cantero, cuidando que no venga un espino, que no crezca una planta salvaje al lado de la planta gloriosa de Cristo. Que nada interrumpa, que las raíces profundas de tu amor, de tu perdón, de tu reconciliación lleguen profundas en la tierra de mi vida para llevar fruto para ti. La buena tierra puede cantar, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo profundo. Hay un cántico para el que es buena tierra. Cuando yo miro la Biblia en el sentido opuesto, veo las palabras de amonestación. Anótalas ahora. ¿Anotaste esta? Como consideración fuerte, como yo hice recién, tomando en cuenta que está hablando de la buena tierra y para ellos es la bendición. ¿Qué es tratar la tierra no muy buena? Porque la parábola del sembrador, se acuerda que tiene 3 partes. Una cayó entre pedregales y no fructificó. Otra cayó entre espinos y las espinas crecieron y la ahogaron. Pero la buena tierra llevó fruto a 30 por 1, a 60 por 1, a 100 por 1. Aleluya. Entonces vamos a anotar primeramente Hebreos capítulo 2. El otro tono con que Dios nos habla y que muchos no quieren oír. Anoten capítulo 2, versículo 1 al 3. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Estamos por ver ahora la posibilidad de perder. Vimos recién la imposibilidad si nos mantenemos en consagración pura, santa, total, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser, con la única intención de que Cristo reine, que Cristo sea el Señor, que Cristo sea la vida, que Cristo sea el propósito, que Cristo sea el todo de mi vida. Ahora estamos viendo los que son negligentes. Vamos a leer. Versículo 2, primero de Hebreos 2 hasta el 3. Anotaron, ¿no? Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Pero ¿cómo? Si aquello era así, esto es para los que están jugando al tire y afloje. Esto es para los que no quieren pagar todo el precio. Esto es para los que se acomodan en su propia voluntad para hacer algo menos de lo que pide el Señor. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Ojo, ahí está la amonestación. Descuidamos una salvación tan grande. Hebreos capítulo 12. Se dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cómo deje de alcanzar la gracia de Dios? Está descuidando, está permitiendo que su propia voluntad decida cosas, está permitiendo que el mundo entre. Mirad, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No solamente habla del apartamiento de este que se pierde, sino de él que arrastra a otros más en su ejemplar desobediencia. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Hebreos capítulo 5. Deje de la gracia de Dios, estorbado por un pecado, por un apetito, y se pierda toda la gracia que Dios ha dado. Capítulo 5, versículo 11. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Y uno dice, bueno, ¿qué me importa? Yo le doy poco al Señor, pero le doy algo. Soy un niño, pero a mí no me importa crecer y ser un hombre en Cristo. Yo determiné ya la altura del crecimiento que voy a tener. Sigue la palabra diciendo que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, dejando ya los rudimentos y la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas y de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. En verdad, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, noten bien, fueron iluminados. Segundo, gustaron del don celestial. Tercero, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Cuarto, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Quinto, y del poder del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios, etc. Se pierden. Determinaron ser niños. Yo quiero la salvación, no quiero crecer en Cristo. Yo quiero la salvación de que Él me da. No quiero crecer como Él quiere. No quiero entrar en su plan y propósito. No quiero preguntar demasiado qué quiere de mi vida. Yo tengo mi nivel. Ahora, nadie piense que Dios no es misericordioso, porque si no yo no estaría aquí. Ha tenido tanta misericordia conmigo. Tantos años me esperó. Tan grande es su amor, su paciencia. Pero llega un momento cuando exasperamos a Dios y ya no hay más esperanza. Acá lo dice. El que voluntariamente se ubica como niño sin querer crecer, porque ¿para qué crecer con tal que tenga la salvación? Dios ve en su corazón un pecado muy terrible. No está buscando la voluntad de Dios, sino queriendo tomar la riqueza de Dios para sí y manejarla según su nivel que Él se ha puesto en cuanto a su vida. Y no va a funcionar. Y una vez que Dios corta, no hay más posibilidad de arrepentimiento. Cuando corta Dios es porque hemos gastado toda su paciencia, todo su amor, toda su gracia. Capítulo 3. Versículo 12. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin
la confianza del principio, con tal que hay condiciones. Capítulo 15. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí, es decir, gustó la buena palabra, gustó el poder de los siglos venideros, una rama que fue injertada en la vid verdadera, ahí estaba la savia, ahí estaba el cuidado del hortelano, ahí estaba todo, pero la única cosa que no llevó fruto, porque sería imposible que el Señor pida que lleve fruto a alguno que no está unido a la vid. ¿Qué pasa con los que no llevan fruto? Lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué pasa con los que son quitados? Versículo 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Mi propósito no es venir aquí esta tarde para incomodar a nadie, sino para mostrar los dos aspectos de la salvación: el amor de Dios y la gracia del Señor, y por otro lado la responsabilidad tremenda que tenemos de entrar a la salvación en las condiciones que Dios establece y no poner mis condiciones. Ese es el gran problema. Yo, si soy salvo por Cristo, me meto en el pacto de Dios, en el propósito de Dios, en la salvación de Dios, en los pensamientos de Dios, en los planes y propósitos de Dios para mi vida. Y si yo no quiero sus planes y propósitos, yo lo único que quiero es la salvación, me voy a quedar un día sin la salvación, porque no habré entrado dentro de la voluntad de Dios para preguntarle: ¿por qué me salvaste, Señor? ¿Por qué hiciste una obra tan grande de salvación para mi vida? ¿Qué lugar quieres que te dé a ti? Máximo. Amén. Evangelio puro. El que quiere venir en pos de mí, niéguese, tome su cruz. Yo hice todo, me negué, yo me desvestí de todo para vestirte. Yo no quiero tu vestido santo, yo no quiero todo lo que tú tienes. ¿Viste? Él pone su condición, yo pongo la mía. ¿Cuál de las dos va a valer? Acá está Jesús hablando. Acá no es otra cosa que Jesús diciendo: el que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y se recogen y se echan en el fuego y arden. Hay muchos que han estado en Cristo, que han conocido la salvación, que han estado disfrutando de la salvación temporalmente, porque no entregaron todo al Señor. Y cuando entregamos todo, no entregamos todo. Y Él sabe, entrego todo dentro de lo que yo creo, pero el Señor me recibe y el Señor me lleva más adelante para que aprenda un poquito más. Y cada vez voy entregando más al Señor. Y voy creciendo y voy entendiendo. Y hay abundante gracia y benevolencia de Dios y paciencia. Nadie se piense que Dios no es paciente. Yo soy un testimonio de la paciencia de años de Dios, que veló sobre mí, que esperó sobre mí, porque vio mi corazón que yo quería realmente servirle. Esperó. Cuánta gracia, cuánta misericordia. Abunda la misericordia, pero podemos exasperar a Dios insistiendo en nuestros caminos y no buscando los de Él, insistiendo en poner mi voluntad, anteponerla a la de Él. Y el Señor va a trabajar y va a venir con benevolencia y va a volver miles de veces, porque es terrible cortar. Y le dolerá mucho al Señor tener que cortar un día, porque no era su plan ni su propósito. Pero está escrito en la Biblia, ¿sí o no? Está escrito en la Biblia. Ahora vamos al libro de la gracia, que es Romanos. Vamos a volver a Romanos capítulo 11. Espero que los hermanos entiendan que esta es una lectura muy seria. No nos gusta, pero es necesario que leamos toda la Biblia. Romanos 11. Dice: porque si, versículo 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas.
Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. ¿Lo dice o no lo dice? ¿Leyeron alguna vez este versículo? ¿Cuántos leyeron este versículo? Yo voy a decir con vergüenza que lo encontré recién hace 3 o 4 años. Ahora, ¿cuántas veces leí la Biblia? Que la Biblia es un libro extraño, se puede leer solamente con la vía del Espíritu, con la iluminación que da Dios, porque si lo leo como un libro menor que la palabra eterna de Dios, no va a hacer provecho a mi alma y no voy a entender bien lo que estoy leyendo. Entonces, esto lo termino así. Quería dar este repaso porque me parecía que era importante como un preludio a lo que estamos por decir después, porque esto da solemnidad a nuestro llamado y da un sentido santo a nuestro llamado. Y dice así, grita así: pónganse de acuerdo con mis condiciones y no me pongan condiciones ustedes. Amén. No juegue con mi salvación que me costó tanto. Vengan a mí en las condiciones que yo impongo, no traten de poner sus condiciones. Porque el justo, poniendo mis condiciones y buscándome a mí continuamente y haciendo lo que yo quiero, con dificultad se salva. No es que con dificultad en el sentido que no puede salvarse, se salva. Pero se salva llorando, gimiendo, confesando, clamando, creciendo, santificándose. El justo. La parábola del sembrador, una mención solamente para que tengamos un equilibrio sobre esto que estamos diciendo. Muy sencillamente en la parábola del sembrador se compagina todo este cuadro. Capítulo 13 de San Mateo. La primera parte se perdió, ya está listo. Pero las 3 partes siguientes, la de las piedras, la de las espinas y la de la buena tierra, crecieron. Todas crecieron. No se veía diferencia. La diferencia estaba en la raíz. La diferencia estaba en lo que estaba debajo de la tierra. Que en un caso primero no se ve para nada. Las piedras, por ejemplo, pueden estar debajo de la superficie, no se ven. Las espinas sí. El comienzo del decurso empezó debajo de la tierra, invisiblemente. Eran espinos que crecieron al lado de la buena planta. Y la tercera parte es la buena tierra, que llevó fruto a 30, a 60, a 100. ¿Qué había en la buena tierra? Mejor lo que no había. No había ni piedras ni espinas. ¿Qué son las piedras? Lo explica el Señor. Son las cosas humanas nuestras que afectan el crecimiento de la planta verdadera. Tanto sea buscar riqueza, como sea mundanalidad, como sea desobediencia. Ahora, ¿qué hay que hacer con las piedras? Sacarlas. ¿Quién hay que tuvo un plantío sin piedras? Quizás ninguno, pero hay que sacarlas. Y está la paciencia de Dios para que las saques. ¿Qué hacemos con los yuyos, con las malas plantas, con los espinos que crecen al lado de la planta de Dios? Las sacamos. Porque la que se salva es la buena tierra. Ahora ustedes ven la gracia de Dios. 2 de estos se pierden. La de las espinas se perdió, porque las espinas crecieron y ahogaron. Permito que algo mundano, alguna cosa carnal,
opere en mi vida, un apetito que no es de Dios, un alimento, una circunstancia o una costumbre o algo que deseo que no es de Dios, que no es conforme a su voluntad. Y eso puede ser una espina, puede ser algo que crece al lado de lo demás y lo ahoga. O puede ser alguna otra cosa con que me ofendo en cuanto a la palabra y tengo piedras que no saco y las piedras terminan por destruir la raíz. Y aquí tenemos en la parábola del sembrador 3 partes que nacieron, pero solamente una llevó fruto y esa es la que permaneció para siempre. Hermanos, la lectura esta nos debe hacer mirar la palabra de Pablo cuando él dice: ocúpate de tu salvación con temor y temblor. Amén. El día que yo, recibiendo semejante gloria como ha sido la salvación que costó tanto a Dios, y yo lo recibo no como una joya, no como una perla preciosa de gran precio, no como un tesoro en un campo que vendo todo lo que tengo, sino que contemporizo. Lo recibo en un nivel menor que el que Dios me lo dio. Y empieza la lucha entre el espíritu y yo. Pero no me doy cuenta, me acostumbro a esa lucha, me acostumbro a la tristeza del espíritu, me acostumbro a ser negligente con lo que Dios me dio. No le doy tanta importancia. Entonces, la riqueza de la gloria de su salvación cayó en un lugar donde había piedras, impedimentos, y no se sacaron. ¿Cuánto gimió el espíritu? Pero no se sacaron las piedras. ¿Cuánto nos habló el Señor? ¿Cuántas veces vino a nosotros para decirnos? ¿Cuántas veces nos amonestó? ¿Por cuántos medios nos amonestó? Dios no corta sino más. Dios no corta sino más. Las espinas, los afanes de la vida, los deseos de riquezas. Dios no quiere que nada sea más que Él. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni mi casa, ni mis bienes, ni mis planes, ni nada sea más que aquel que me llamó. Hay un solo llamado. Cuando la palabra de Pablo dice: todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era ganancia, lo he reputado pérdida por el eminente conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, perla de gran precio, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por estiércol. Y tú vas a tener que tener todo por estiércol, y yo también, como lo vamos a ver enseguida, a fin de ganar a Cristo y ser aliado en Él, no teniendo mi justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle. Había un tesoro grande que Él recibía, que era Cristo, y yo quiero conocer. El único tesoro que tengo eres tú. Yo quiero conocerte, la virtud de tu resurrección. Quiero participar de tus padecimientos. Quiero asemejarme a ti en tu muerte. Quiero asir aquello por lo cual fui asido por Cristo Jesús. Oh, declaración de un convertido. Yo decía antes apóstol, conversión de un apóstol. No, la palabra sigue y dice: todos los que son perfectos sientan lo mismo que yo. Todos. Y oímos la voz de Jesús decir: el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y pierda su vida. ¿Qué está haciendo Pablo? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y perder su vida. ¿Detrás de qué? Detrás del llamado celestial. Lo supremo en mi vida, el llamado celestial. Más que mi esposa, mis hijos, mi casa, mi dinero, todo, el llamado celestial. El llamado celestial. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículo 12, creo que es la amonestación de Pablo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? ¿Lo entendimos? Ahora no me vengan más con que no se puede perder. Pero también, si somos buena tierra, gloriémonos en Cristo.
Si somos buena tierra, gloriémonos que estamos creciendo para el Señor, llevando fruto para su gloria, empujando en el reino de Dios, deseando poner todo lo que tenemos cada vez más a los pies del Señor y crecer en la gracia y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios y crecer en la obra del Señor siempre y crecer y crecer. Y mientras eso está en ti, tú tienes certeza de que Dios te va a capitanear, te va a llevar adelante, te va a levantar, te va a sublimar, te va a honrar, te va a coronar. Pero tendrás que ser como estos que dice la palabra: por ti somos muertos todo el tiempo. Muertos al pecado, muertos al mundo, muertos a la desobediencia, muertos a mis planes, a nuestros planes y propósitos, muertos. Vivos para Dios. En Hebreos, el capítulo 10, hay una solemne advertencia y termina ya Hebreos hablándonos, creo que es Pablo por su argumentación, quizás no es el que hizo las letras porque puede haber sido otro que tomó el apunte de Hebreos, pero todo Hebreos habla tan parecido a lo que es la argumentación de Pablo en otros libros anteriores. Pero ahí en Hebreos capítulo 10 dice: si nosotros pecáremos voluntariamente después de haber recibido conocimiento de la verdad, miren lo que dice Hebreos, ya no queda sacrificio por el pecado. Hebreos capítulo 10, versículo 26. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por el pecado, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue justificado e hiciere afrenta al Espíritu de la gracia? Fue justificado y ahora no, ahora es echado fuera. Ahora aquí parece que hubiera una cosa que nadie haría, pisotear. Yo no pisotearía nunca. Pero para Dios, cuando tú empiezas a poner lo material en tu corazón, es pisotear la gracia con que fuiste salvado del materialismo. Estamos obligados a tomarlo así. Miren un poco más abajo, versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Versículo 38. Mas el justo vivirá por la fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Versículo 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Ahora, ¿qué hay acá en este pasaje? La primera parte es la entrada. Una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y ahí está la gloria de Dios. La perla de gran precio que yo voy a comprar vendiendo todo. El campo, el tesoro que encontré. Venderé todo lo que tengo para siempre. Nada vale más que Jesús. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¡Qué ofrenda! ¡Qué ofrenda! Dios se desvistió de todo para revestirte, para revestirme, para bendecirte, para bendecirme, para levantarte, para levantarme, para santificarte, para santificarme. Pero yo pongo mi nivel. Yo no quiero todo lo que Dios quiere darme. Yo quiero menos. Y pongo mi nivel. Cuando anteponemos flagrantemente nuestro nivel al nivel que Dios quiere alcanzar en mí, ahí he cometido el gravísimo pecado. Mientras yo me mantengo abierto a todo su nivel, aunque sea ignorante, el Espíritu me va ayudando. Pero si voluntariamente yo pecare, como dice acá, Él quiere que yo dé todo, yo no voy a dar todo. Él quiere que yo ponga principalísimamente la salvación como principio de mi vida, pero yo voy a ponerlo en segundo término, en tercer término, en cuarto término. Dios te va a colocar en segundo término, tercer término, cuarto término, o a mí o a ti. Seré de los que se apartan y que no alcanzan la misericordia. Pero Pablo, o quien sea el que escribió, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, porque somos salvos con tal que retengamos firme hasta el fin
la esperanza del comienzo. Yo hablo a los que están jugando con su salvación. Por favor, no juegues más. Inclina tu rostro y pídele a Dios que te perdone. Dios te va a perdonar. Dios es longánime. Dios es misericordioso. Él no corta enseguida. Oh, cuánto hace el Espíritu antes que corte el Señor. Cuánta misericordia, cuánta paciencia. Amontona la paciencia. Dios declara su nombre, tardo para la ira, grande en misericordia, pero viene el momento cuando nosotros exasperamos a Dios con nuestra insistencia, con nuestra tosudez, con esta falta de luz, con esta falta de leer, de orar, de entrar en su presencia, de preguntarle cómo estamos. Así que Pablo dice, todo lo he perdido. Y no es un apóstol, sino es un creyente nomás. Porque el Señor dice, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Todos. Negarse, tomar su cruz, seguirme y perder la vida. Condiciones para alcanzar la gloria de la salvación, de las riquezas supremas en Cristo Jesús y llegar a ser hijo, heredero y coheredero. ¿Cómo Dios premiará a los que pelearon la buena batalla? Amén. Bueno, esta es una consideración. ¿Hay alguna pregunta? No la tuve. Pero aquí es concluyente, porque cuando vamos a Pablo en Romanos, el libro de la gracia, y dice, y tú también serás cortado. Yo no lo leí eso. Mire, yo soy un burro, yo soy no sé qué puedo decir. Yo digo que el diablo tapa las palabras de la Biblia, porque yo habré leído 700 veces ese pasaje y nunca me di cuenta, nunca observé que hay tal semejante cosa. Yo ahora estoy entendiendo, y es la gracia de Dios de los últimos tiempos, la iluminación que está dando a la iglesia. Como es su llamado, así tú tienes que recibirlo. No le pongas condiciones a Dios cuando se habla de la salvación. No digas, yo quiero algo menos. No va a andar. Con todo tu corazón entrégate. Dame, hijo mío, tu corazón, porque del mana la vida. Y si Dios tiene tu corazón, estás seguro. Aleluya. Si Dios tiene tu voluntad, estás seguro. Y hay un deseo de venir y pedir perdón, Dios te va a perdonar. Nadie se ubique hoy al oír este mensaje en condenación. Si estás dispuesto a cambiar y a poner primero el reino de Dios. Y si lo estás dispuesto a hacer, pues será un día de gloria para ti y gloria entre los ángeles de Dios, porque Dios no te va a cortar, sino que te va a animar y te va a bendecir y te va a besar y te va a mostrar el abrazo de un Padre que te ama. Amén. Gloria a Dios.